Dicen también que el papel lo aguanta todo, pero a mí me dolió como si rompieran mi alma. Carmen sostenía el vestido de mi boda con 2 dedos, burlándose del amor que ya no podía defenderse. Yo no dije nada. Solo vi cómo las cartas de Aurelio caían al suelo, hechas trizas, como mi corazón. Fue en ese instante que decidí que ellos no sabían con quién estaban tratando. Tienes que ver lo que pasó después. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Y después de 83 años en este mundo, yo sé exactamente cómo servirlo. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 83 años y nunca pensé que viviría para ver el día en que mi propia familia me daría por muerta mientras aún respiro. Pero aquí estoy, sentada en mi mecedora favorita, con las manos temblorosas pero la mente más clara que nunca, recordando esa tarde de domingo que cambió todo para siempre. Era un día como cualquier otro en mi casa de Guadalajara. El sol se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había bordado hace 40 años, cuando mis dedos aún eran ágiles y mis ojos no necesitaban estos anteojos gruesos como fondos de botella. Había preparado mi famoso mole poblano desde las 5 de la mañana, como cada domingo, esperando a que llegara mi familia para la comida dominical que habíamos mantenido como tradición durante décadas. Mi hijo Roberto llegó primero con su esposa Carmen, esa mujer que siempre me ha visto como un estorbo desde el día que se casó con mi muchacho. Detrás de ellos venían mis otros 2 hijos, María Elena con su marido Jorge y el más pequeño, Fernando, soltero todavía a los 45 años. Mis nietos también estaban ahí. Sofía, de 25 años, estudiando medicina. Carlos, de 22, en la universidad. Y la pequeña Lucía, de apenas 16 años. Todo parecía normal al principio. Los saludé con besos en las mejillas, como siempre, y les serví agua de Jamaica mientras terminaba de calentar la comida. Pero había algo extraño en el ambiente, una tensión que yo podía sentir en mis huesos viejos, esos huesos que me duelen cuando va a llover y que nunca me mienten. «Mamá», me dijo Roberto carraspeando nerviosamente, «necesitamos hablar contigo de algo importante». Yo estaba sirviendo el mole en los platos de Talavera que habían pertenecido a mi abuela, esos platos que había cuidado como oro durante toda mi vida. Levanté la vista y vi que todos me miraban con una expresión que no pude descifrar en ese momento. Ahora sé que era culpa mezclada con codicia. «¿Qué pasa, mijo?», pregunté, limpiándome las manos en el delantal que había heredado de mi madre. «¿Alguien está enfermo?». Carmen fue la primera en hablar, esa víbora con cara de santa que siempre había envidiado todo lo que tenía. «Doña Esperanza», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «sabemos que usted ya está muy mayor y que debe estar preocupada por el futuro de sus cosas». «¿Mis cosas?», repetí, sintiendo que algo frío me recorría la espalda. «¿A qué te refieres, Carmen?». Roberto se aclaró la garganta otra vez. «Mamá, ya tienes 83 años. Hemos estado pensando que sería mejor si organizáramos tus asuntos antes de que sea demasiado tarde». Yo me quedé parada ahí, con la cuchara del mole en la mano, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía hacia dónde iba la conversación. María Elena, mi única hija, la que yo creía que me entendía mejor, se levantó de su silla y se acercó a mí. «Mamá, no queremos que te preocupes por nada. Hemos decidido que lo mejor es que dividiéramos la herencia ahora, mientras tú puedes ver que todo se haga con justicia». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. «¿La herencia?», susurré. «Pero yo no me he muerto todavía. Fernando, mi bebé, el que yo había cuidado cuando tuvo neumonía a los 7 años, el que había vivido conmigo hasta los 30, me miró con ojos que ya no reconocía. «Mamá, no es que queramos que te mueras, es solo que, bueno, a tu edad, uno nunca sabe qué puede pasar». Me senté pesadamente en mi silla, la misma donde había amamantado a mis 3 hijos, donde había llorado cuando murió mi esposo Aurelio hace 15 años,
donde había rezado el rosario todas las noches pidiendo por la salud y la felicidad de mi familia. Y ahora esa misma familia estaba ahí, repartiéndose mis pertenencias como si yo ya fuera un fantasma. Ya hemos hablado entre nosotros, continuó Roberto, evitando mirarme a los ojos. Carmen y yo nos quedaremos con la casa. Es la más grande y tenemos más espacio para cuidarte. Yo casi me atraganto con mi propia saliva. Carmen cuidándome, la misma mujer que se quejaba cada vez que tenía que venir a visitarme, que siempre encontraba excusas para no ayudarme cuando me enfermaba, que había tratado de convencer a Roberto de que me internaran en un asilo el año pasado. María Elena se llevará los muebles antiguos y las joyas de la abuela, siguió Roberto, leyendo de una lista que tenía en las manos. Una lista. Habían hecho una lista de mis cosas como si fuera un inventario de una tienda. Fernando se quedará con el terreno de Tlaquepaque y el coche, continuó, mientras yo los miraba a todos con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Y yo qué?, pregunté con voz temblorosa. ¿Dónde quedo yo en todo esto? Carmen se acercó y me puso una mano en el hombro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Usted no se preocupe, doña Esperanza. Nosotros la vamos a cuidar muy bien. Va a tener su cuartito aquí en la casa y no le va a faltar nada. Mi cuartito, en mi propia casa, la casa que Aurelio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, trabajando día y noche, ahorrando cada peso durante años. La casa donde habían nacido mis hijos, donde habíamos celebrado primeras comuniones, quinceañeros, bodas, y ahora me ofrecían un cuartito como si fuera una sirvienta. Sofía, mi nieta mayor, la que estudiaba medicina, la que siempre había sido mi consentida, se levantó de la mesa. Abuela, me dijo con voz suave, sabemos que esto es difícil, pero es lo mejor para todos. Así no habrá problemas después. ¿Problemas después? ¿Qué problemas? El problema de que yo siguiera viva, el problema de que siguiera ocupando espacio en mi propia casa. Carlos, mi nieto, el que había estudiado Derecho gracias al dinero que yo le había prestado para la universidad, sacó unos papeles de un portafolio. Abuela, solo necesitamos que firme aquí. Son los documentos para transferir las propiedades. Mi papá me pidió que los preparara. Ahí fue cuando me di cuenta de la magnitud de la traición. No solo habían planeado repartirse mi herencia mientras yo vivía, sino que habían usado al nieto que yo había educado, al que le había pagado los estudios para preparar los documentos legales. Mi propio nieto, convertido en cómplice de este robo. No voy a firmar nada, dije, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro me estaba desmoronando. El ambiente se tensó inmediatamente. Roberto se puso de pie, y por primera vez en años vi en sus ojos la misma mirada dura que tenía su padre cuando se enojaba. Mamá, no seas difícil. Esto es por tu propio bien. ¿Por mi propio bien?, repetí, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar al dolor. ¿Robarme mi casa es por mi propio bien? Carmen se rió, una risa fría y desagradable. Ay, doña Esperanza, no sea dramática. Nadie le está robando nada. Solo estamos siendo prácticos. Prácticos, murmuré. Esa palabra se me quedó grabada en la mente como hierro caliente. María Elena se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pero yo ya no sabía si eran reales o fingidas. Mamá, por favor entiende. Nosotros te amamos, pero tenemos que pensar en el futuro, en nuestros hijos, en nuestras familias. ¿Y yo no soy tu familia?, le pregunté, sintiendo que el corazón se me partía en pedazos. Fernando, que había permanecido callado, finalmente habló. Mamá, tú siempre nos has dicho que lo más importante es la familia. Esto es por la familia. Yo me quedé ahí sentada, mirando las caras de las personas que más había amado en el mundo, las personas por las que había sacrificado todo, y no las reconocía. Era como si hubieran sido poseídas por extraños codiciosos y sin corazón. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Roberto negó con la cabeza. Mamá, ya no hay tiempo. Los papeles tienen que firmarse hoy. Carlos tiene que entregarlos mañana temprano. ¿Por qué tanta prisa?,
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tenía miedo de que yo cambiara de opinión, de que hablara con alguien más, de que me diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. Carmen se impacientó. Doña Esperanza, no complique las cosas. Usted ya está muy mayor para manejar todos estos asuntos. Es mejor que nosotros nos encarguemos. Yo manejo mis asuntos perfectamente, repliqué con más fuerza de la que había sentido en años. Pago mis cuentas, cuido mi casa, cocino para ustedes cada domingo. No soy una inválida. Pero mamá, intervino María Elena, el otro día se te olvidó apagar la estufa. Y la semana pasada no recordabas dónde habías puesto las llaves. Era cierto que a veces se me olvidaban pequeñas cosas, pero eso no significaba que estuviera loca o incapacitada. A los 83 años era normal tener algunos despistes, pero ellos estaban usando esos pequeños olvidos como excusa para justificar lo injustificable. Si no firmas hoy, dijo Roberto con voz amenazante, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Qué medidas?, pregunté, aunque el miedo me estaba empezando a paralizar. Carlos, mi nieto, el abogado, me miró con frialdad profesional. Podríamos iniciar un proceso de interdicción, abuela, declararte incapacitada mentalmente. Ahí fue cuando entendí que esto no era solo codicia. Era una conspiración cuidadosamente planeada. Habían pensado en todo, habían preparado los documentos, habían considerado todas las posibilidades, y yo, como una tonta, había estado cocinando para ellos cada domingo, sin darme cuenta de que estaban planeando mi destrucción. Ustedes no pueden hacer eso, dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Sí podemos, mamá, dijo Roberto. Tenemos testigos de tus despistes, tenemos documentación médica de tus achaques. Sería muy fácil demostrar que ya no estás en condiciones de manejar tus asuntos. Me di cuenta de que cada visita al médico, cada pequeño olvido, cada queja sobre mis dolores había sido cuidadosamente documentada y guardada para usar en mi contra. Mi propia familia había estado recolectando evidencia para declararme loca. Lucía, mi nieta menor, la única que no había hablado, se levantó de repente de la mesa. Esto está mal, dijo con voz temblorosa. Abuela no está loca. Ustedes son los que están locos si piensan que esto está bien. Carmen la miró con furia. Lucía, tú no entiendes, eres muy joven. Entiendo perfectamente, replicó la niña. Entiendo que están robándole a mi abuela. Roberto se dirigió a su hija con voz dura. Lucía, ve a tu cuarto. Esto no es asunto tuyo. Sí es mi asunto, gritó la niña. Ella es mi abuela y la amo. Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad que me había envuelto. Al menos una persona en esa habitación todavía tenía corazón. Carmen se levantó y tomó a Lucía del brazo. Ya basta de drama. Lucía, vámonos. Pero la niña se zafó y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Abuela, no firmes nada. Por favor. Yo la abracé, sintiendo sus lágrimas en mi hombro, y por primera vez en toda la tarde sentí que no estaba completamente sola. Roberto separó a Lucía de mí con brusquedad. Mamá, tienes 5 minutos para decidir. O firmas voluntariamente, o iniciamos el proceso legal mañana mismo. Yo miré a mi hijo, ese hombre que había cargado en mis brazos cuando era bebé, al que había desvelado cuando tenía fiebre, al que había consolado cuando su primera novia lo dejó, y no pude reconocerlo. ¿Dónde estaba el niño dulce que me traía flores del jardín? ¿Dónde estaba el joven que me prometía que siempre me cuidaría? Está bien, dije finalmente, con voz apenas audible. Voy a firmar. Todos suspiraron aliviados, como si hubieran estado conteniendo la respiración. Carlos puso los papeles frente a mí y me extendió una pluma. Tomé la pluma con manos temblorosas, no por la edad, sino por la traición que estaba sintiendo. Miré los documentos sin realmente leerlos. Las letras se difuminaban frente a mis ojos, no por la vista, sino por las lágrimas que estaba tratando de contener. Firmé mi nombre en cada página que Carlos me indicaba. Esperanza Morales. El mismo nombre que había firmado en mi acta de matrimonio con Aurelio,
en los certificados de nacimiento de mis hijos, en la escritura de la casa que ahora estaba perdiendo. Cada firma era como entregar un pedazo de mi alma. Cuando terminé, Carlos recogió los papeles rápidamente, como si temiera que yo fuera a cambiar de opinión y los rompiera. «Listo», dijo con satisfacción. «Todo está en orden». Roberto se acercó a mí y me dio un beso en la frente, como si fuera un padre consolando a una niña. «Verás que todo va a estar bien, mamá. No te vas a preocupar por nada nunca más». No me iba a preocupar por nada porque ya no tendría nada de qué preocuparme. Ya no tendría casa, ni propiedades, ni independencia. Solo tendría un cuartito y la caridad de la mujer que me odiaba. Uno por uno, se fueron despidiendo de mí con besos y abrazos falsos, como si acabáramos de tener una comida familiar normal. Como si no hubieran acabado de despojarme de todo lo que había trabajado durante 83 años para conseguir. Carmen fue la última en irse. Se acercó a mí con esa sonrisa venenosa que ya conocía también. «No se preocupe, doña Esperanza. Mañana vengo temprano para empezar a organizar sus cosas. Tenemos que hacer espacio para las nuestras». Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa, pero ya no era mi casa. Era la casa de Carmen. Me quedé sentada en mi mecedora, la misma donde había mecido a mis hijos cuando eran bebés, y lloré como no había llorado desde el día que murió Aurelio. Pero mientras lloraba, algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza se estaba transformando en algo más fuerte, más peligroso. Se estaba convirtiendo en determinación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, caminando por la casa, tocando cada mueble, cada objeto, cada recuerdo. Mañana, Carmen vendría a organizar mis cosas, que era su manera elegante de decir que iba a decidir qué podía conservar y qué tenía que desaparecer. Pero yo tenía un plan que había empezado a formar en mi mente desde el momento en que firmé esos malditos papeles. Verán, hay algo que mi familia no sabía sobre mí, algo que había mantenido en secreto durante años, esperando el momento adecuado para revelarlo. Y ese momento había llegado. Al día siguiente, Carmen llegó temprano como había prometido, acompañada de 2 mujeres que no conocía. «Buenos días, doña Esperanza», me dijo con falsa alegría. «Estas son mis amigas Rosa y Patricia. Van a ayudarme a organizar la casa». Yo las saludé cortésmente, como la señora educada que siempre había sido, pero por dentro estaba hirviendo. No solo me había quitado mi casa, sino que había traído a extrañas para hurgar entre mis pertenencias. «Empezaremos por el cuarto principal», anunció Carmen, como si fuera la dueña del lugar, que técnicamente ahora lo era. Las vi subir las escaleras hacia mi recámara, la recámara que había compartido con Aurelio durante 40 años, y sentí que se me revolvía el estómago. Pero me mantuve calmada. Tenía que mantenerme calmada para que mi plan funcionara. Desde abajo podía escuchar sus voces, riéndose y comentando sobre mis cosas. «Mira esta ropa tan vieja», escuché que decía una de las amigas. «¿Para qué guarda todo esto?» «Ay, los viejitos siempre guardan puras porquerías», respondió Carmen. «Pero no te preocupes, todo esto se va a la basura». «¿A la basura?» Mi ropa, mis recuerdos, mi vida, todo a la basura. Subí las escaleras lentamente, apoyándome en el barandal que Aurelio había instalado especialmente para mí cuando empecé a tener problemas con las rodillas. Cuando llegué a mi recámara, vi un espectáculo que me partió el corazón. Mis vestidos estaban tirados en la cama, mis zapatos esparcidos por el suelo, mis cajas de recuerdos abiertas y su contenido desparramado por todas partes. Carmen tenía en las manos el vestido que había usado en mi boda, un vestido de seda blanca que había cuidado como un tesoro durante 60 años. «Este trapo viejo se puede usar para limpiar», dijo riéndose. «Carmen», dije con voz tranquila, «ese es mi vestido de novia». Ella me miró con desprecio. «¿Y para qué lo quiere? ¿Se va a volver a casar?» Sus amigas se rieron de la broma cruel, y yo sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Pero no dije nada. Solo me quedé ahí, observando, memorizando cada humillación
para el momento de la venganza. Durante las siguientes horas, vi cómo destruían sistemáticamente mi vida. Mis libros fueron declarados basura vieja, mis fotografías familiares ocupan mucho espacio, mis joyas no valen nada. Todo lo que había sido importante para mí fue desechado como si no tuviera valor. Pero lo peor vino cuando encontraron mi caja de cartas. Eran las cartas que Aurelio me había escrito durante nuestro noviazgo. Cartas de amor que había guardado durante más de 60 años. Carmen las tomó y empezó a leerlas en voz alta, imitando la voz de mi difunto esposo y haciendo comentarios sarcásticos. Mi querida Esperanza, eres la luz de mi vida, leyó con voz burlona. Sin ti, mi corazón no tiene razón de latir. ¡Ay, qué cursi! Sus amigas se reían y yo sentí que mi corazón se hacía a pedazos. Esas cartas eran lo más sagrado que tenía, lo único que me quedaba de mi gran amor. Y esta mujer las estaba profanando con su risa cruel. Carmen, dije con voz temblorosa, por favor devuélveme esas cartas. ¿Para qué las quiere?, preguntó con malicia. Su esposo ya está muerto. Estas cartas son pura basura sentimental. Y entonces hizo algo que nunca le voy a perdonar. Rompió las cartas en pedazos pequeños y las tiró al suelo como confeti. Yo me quedé ahí, mirando los pedazos de papel que contenían las palabras de amor de mi esposo, esparcidos por el suelo como basura, y algo dentro de mí murió. Pero al mismo tiempo, algo más nació. Algo frío, calculador, implacable. Está bien, dije con voz extrañamente calmada. Hagan lo que quieran. Carmen me miró sorprendida por mi reacción. Probablemente esperaba que llorara, que suplicara, que me humillara aún más. Pero yo ya había terminado de humillarme. Ahora era tiempo de otra cosa. Esa tarde, después de que Carmen y sus amigas se fueran, llevándose la mayoría de mis pertenencias, me senté en mi mecedora y saqué un teléfono celular que tenía escondido. Era un teléfono que había comprado en secreto hace meses, cuando empecé a sospechar que algo así podía pasar. Marqué un número que me sabía de memoria, aunque nunca lo había usado. Licenciado Mendoza, dije cuando contestaron. Soy Esperanza Morales. Creo que es hora de que hablemos. El licenciado Mendoza era un abogado que había conocido años atrás, cuando Aurelio y yo habíamos tenido algunos problemas legales con un vecino. Era un hombre honesto, inteligente y, lo más importante, no tenía ninguna relación con mi familia. Señora Morales, dijo con sorpresa, ¿cómo está usted? Hace años que no sabía de usted. Estoy bien, licenciado, pero necesito su ayuda. ¿Podría venir a verme mañana? Es muy importante. Por supuesto, señora. ¿Hay algún problema? Sí, dije, mirando los restos de las cartas de Aurelio que aún estaban en el suelo. Un problema muy grande. Al día siguiente, el licenciado Mendoza llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes detrás de unos anteojos. Se veía sorprendido por el estado de la casa, que aún mostraba los estragos de la organización de Carmen. Señora Morales, me dijo con preocupación, ¿qué pasó aquí? Yo le conté toda la historia, desde la comida dominical hasta la destrucción de mis cartas. El licenciado me escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando, y su expresión se iba volviendo más seria con cada detalle. Esto es muy grave, dijo cuando terminé. Lo que hicieron constituye coerción, abuso de confianza y posiblemente fraude. Los documentos que firmó bajo presión no tienen validez legal. Pero yo los firmé voluntariamente, dije. Ellos pueden decir que nadie me obligó. El licenciado sonrió por primera vez desde que había llegado. Señora Morales, ¿usted tiene alguna evidencia de lo que pasó? ¿Algún testigo? Yo sonreí también y saqué el teléfono celular que había mantenido escondido. Licenciado, yo grabé toda la conversación del domingo, cada palabra, cada amenaza, cada chantaje. La cara del licenciado se iluminó. ¿Usted grabó todo? Todo, confirmé.
desde el momento en que empezaron a hablar de repartir mi herencia hasta el momento en que me amenazaron con declararme incapacitada si no firmaba. Señora Morales, dijo el licenciado con admiración, usted es más inteligente de lo que su familia cree. Tenía razón. Mi familia había subestimado completamente a la viejita tonta que creían que era. Pensaron que era una anciana indefensa que se dejaría manipular fácilmente. No sabían que durante todos estos años había estado observando, aprendiendo, preparándome. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Primero vamos a anular todos esos documentos. Con la grabación que usted tiene, será muy fácil demostrar que firmó bajo coerción. Segundo, vamos a presentar cargos criminales contra todos los involucrados por fraude y abuso de adulto mayor. ¿Todos?, pregunté pensando en Lucía, la única que había tratado de defenderme. Todos los que participaron en el plan, aclaró. Su nieta menor obviamente no, pero sí Roberto, Carmen, María Elena, Jorge, Fernando y Carlos, por preparar los documentos fraudulentos. Yo asentí. Era hora de que pagaran por lo que habían hecho. Pero hay algo más, continuó el licenciado. Con esta evidencia, también podemos demostrar que ellos son los que no están capacitados para manejar asuntos legales. Podríamos solicitar que se les prohíba acercarse a usted o manejar cualquier asunto relacionado con su patrimonio. Eso significa que recuperaré mi casa. No solo su casa, señora Morales, recuperará todo. Y además, ellos tendrán que pagarle daños y perjuicios por el abuso emocional y la destrucción de sus pertenencias. Por primera vez en días sentí esperanza, pero también sentí algo más, el dulce sabor de la venganza que se acercaba. Durante las siguientes semanas, el licenciado Mendoza trabajó incansablemente en mi caso. Presentó todos los documentos necesarios y con la grabación como evidencia principal, el caso fue muy sólido desde el principio. Mientras tanto, yo tuve que seguir viviendo en mi cuartito, en la casa que ya no era mía, soportando las humillaciones diarias de Carmen. Pero ahora era diferente. Cada insulto, cada desprecio, cada crueldad solo alimentaba mi determinación de ver justicia. Carmen había convertido mi casa en su palacio personal. Había traído todos sus muebles, había cambiado la decoración, había borrado cualquier rastro de que yo hubiera vivido ahí alguna vez. Incluso había puesto un letrero en la puerta con su nombre, Familia Morales Gutiérrez. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataba mis recuerdos. Había tirado a la basura las fotografías de mi boda, había usado mis manteles bordados a mano para limpiar, había convertido el cuarto donde habían nacido mis hijos en su closet personal. Una tarde, mientras Carmen estaba en la cocina hablando por teléfono con una de sus amigas, escuché algo que me heló la sangre. Sí, ya me deshice de casi todas las porquerías de la vieja, decía riéndose. Lo único que me falta es deshacerme de la vieja misma. Su amiga debió haber dicho algo gracioso porque Carmen se rió con más fuerza. No, no puedo echarla todavía. Roberto dice que tenemos que esperar un poco para que no se vea muy obvio. Pero en cuanto encontremos un asilo barato, ahí va a ir a parar. Ahí fue cuando entendí que el plan no terminaba con quitarme mis propiedades. El plan era deshacerse de mí completamente. Primero mis cosas, luego mi casa y finalmente yo misma. Esa noche llamé al licenciado Mendoza y le conté lo que había escuchado. Señora Morales, me dijo con urgencia, esto cambia todo. Ahora no solo tenemos fraude, tenemos conspiración para cometer abuso de adulto mayor con intención de abandono. Esto es un delito grave. ¿Qué tan grave?, pregunté. Pueden ir a la cárcel, señora. Varios años. La idea de ver a Carmen en la cárcel me llenó de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Licenciado, dije, ¿cuánto falta para que podamos actuar? Ya casi tenemos todo listo. Solo necesitamos que el juez revise los documentos finales. Calculo que en una semana máximo. Una semana. Solo tenía que resistir una semana más. Pero Carmen tenía otros planes. Al día siguiente, llegó con un folleto en las manos y una sonrisa que no presagiaba nada bueno.
Doña Esperanza, me dijo con falsa dulzura, mire lo que encontré. Es un asilo muy bonito, muy barato. Creo que le va a gustar. Miré el folleto. Era un lugar horrible, uno de esos asilos donde van a morir los ancianos que nadie quiere. Las fotografías mostraban cuartos pequeños y sucios, pasillos oscuros y ancianos con miradas perdidas sentados en sillas de ruedas. No voy a ir a ningún asilo, dije firmemente. Carmen se rió. Ay, doña Esperanza, usted ya no decide nada. Roberto y yo somos sus tutores legales ahora. Nosotros decidimos lo que es mejor para usted. Roberto es mi hijo, dije. Él no me haría eso. Roberto hace lo que yo le digo, replicó Carmen con crueldad. Y yo le digo que usted es una carga que ya no podemos soportar. Esa noche, escuché a Carmen hablando por teléfono con Roberto, planeando mi internamiento para el fin de semana. Tenían todo calculado. Me llevarían el sábado por la mañana. Dirían que era por mi propio bien. Y para el domingo ya estaría encerrada en ese lugar horrible. Pero ellos no sabían que yo también tenía un plan para el fin de semana. El viernes por la noche llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, le dije, necesitamos actuar mañana. Van a internarme en un asilo. ¿Mañana? Pero aún no tenemos la orden del juez. Entonces consígala, o actúe sin ella. Pero no voy a permitir que me encierren en ese lugar. El licenciado se quedó callado por un momento. Está bien, señora Morales. Voy a hacer algunas llamadas, pero necesito que usted haga exactamente lo que le voy a decir. El sábado por la mañana, Carmen llegó temprano con Roberto y una maleta pequeña. Buenos días, mamá, me dijo Roberto, evitando mirarme a los ojos. Venimos por ti. Es hora de ir a tu nuevo hogar. No voy a ir a ningún lado, dije manteniéndome firme. Carmen se impacientó inmediatamente. Doña Esperanza, no sea difícil. Ya está todo arreglado. El cuarto la está esperando. He dicho que no voy. Roberto se acercó a mí con expresión amenazante. Mamá, puedes venir por las buenas o por las malas, pero vas a venir. ¿Me vas a llevar a la fuerza?, pregunté. ¿A tu propia madre? Si es necesario, dijo Roberto, y en ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. Carmen empezó a meter mis pocas pertenencias restantes en la maleta. Ya basta de drama, vámonos. Pero entonces sonó el timbre. Carmen y Roberto se miraron extrañados. ¿Quién puede ser?, murmuró Carmen. Yo sonreí por primera vez en semanas. Debe ser mi visita. Roberto fue a abrir la puerta y yo escuché voces en la entrada. Voces oficiales, serias, autoritarias. ¿Roberto Morales?, escuché que preguntaba a alguien. Sí, soy yo, respondió mi hijo con nerviosismo. Soy el oficial Ramírez, de la Procuraduría de Justicia. Tengo una orden de arresto en su contra por fraude y abuso de adulto mayor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego escuché pasos rápidos y Roberto entró corriendo a la sala, seguido por 2 oficiales uniformados y el licenciado Mendoza. Carmen se había puesto pálida como un papel. ¿Qué está pasando?, balbuceó. El licenciado Mendoza se acercó a mí con una sonrisa. Buenos días, señora Morales. Lamento la demora, pero ya tenemos todas las órdenes necesarias. Uno de los oficiales se dirigió a Carmen. ¿Carmen Gutiérrez de Morales? Carmen asintió, incapaz de hablar. También tengo una orden de arresto en su contra. ¿Arresto?, gritó Carmen. ¿Por qué? Nosotros no hemos hecho nada malo. El licenciado Mendoza sacó una grabadora y la puso en la mesa. ¿Reconoce esta conversación, señora Gutiérrez? Presionó el botón de reproducir y la voz de Roberto llenó la habitación. Mamá, ya tienes 83 años. Hemos estado pensando que sería mejor si organizáramos tus asuntos antes de que sea demasiado tarde. Carmen y Roberto se miraron con horror mientras la grabación continuaba, reproduciendo cada palabra cruel, cada amenaza, cada chantaje que habían usado contra mí. Esto es imposible, murmuró Roberto. ¿Cómo? Su madre es más inteligente de lo que ustedes pensaron, dijo el licenciado con satisfacción. Grabó toda la conversación.
Cuando la grabación llegó a la parte donde amenazaban con declararme incapacitada si no firmaba, Carmen empezó a llorar. No sabíamos que estaba grabando, sollozó. Nosotros solo queríamos ayudar. ¿Ayudar?, repetí levantándome de mi silla. Robarme mi casa era ayudar. Destruir las cartas de mi esposo era ayudar. Planear internarme en un asilo era ayudar. El oficial Ramírez se acercó a Roberto con las esposas. Señor Morales, tiene derecho a permanecer callado. ¡Espere!, gritó Roberto. Mamá, por favor, diles que no nos arresten, somos tu familia. Yo lo miré a los ojos, esos ojos que una vez habían sido los de mi niño querido, y sentí una tristeza profunda mezclada con una satisfacción aún más profunda. Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste robarme, dije con voz firme. Una familia no hace lo que ustedes me hicieron. Los oficiales se llevaron a Roberto y Carmen esposados, mientras ellos gritaban y lloraban, pidiendo perdón, prometiendo que devolverían todo, jurando que nunca había sido su intención lastimarme. Pero era demasiado tarde para el perdón. Habían cruzado una línea que no se podía descruzar. Después de que se los llevaran, el licenciado Mendoza se quedó conmigo para explicarme los siguientes pasos. Señora Morales, me dijo, todos los documentos que firmó han sido anulados. La casa vuelve a ser suya legalmente. También hemos congelado todas las transferencias de dinero y propiedades. ¿Y mis otros hijos?, pregunté. ¿María Elena y Fernando? También serán arrestados. Fueron cómplices del fraude, y su nieto Carlos, como abogado, enfrenta cargos adicionales por mala práctica profesional. Yo asentí. Era duro pensar que toda mi familia iba a ir a la cárcel, pero ellos habían elegido su camino. ¿Cuánto tiempo van a estar presos?, pregunté. Depende del juez, pero con las evidencias que tenemos, probablemente entre 3 y 5 años cada uno. Carmen podría recibir más tiempo por ser la instigadora principal. 5 años. Carmen estaría en la cárcel 5 años. La idea me llenó de una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Durante las siguientes semanas, la historia se extendió por todo el vecindario. Los periódicos locales la cubrieron como un ejemplo de abuso de adulto mayor, y yo me convertí en una especie de heroína local para otros ancianos que habían pasado por situaciones similares. Pero lo más importante para mí fue recuperar mi casa. El licenciado Mendoza me ayudó a deshacer todos los cambios que Carmen había hecho. Quitamos sus muebles, restauramos mi decoración original, y poco a poco, mi hogar volvió a ser mi hogar. La única que vino a visitarme durante este proceso fue Lucía, mi nieta menor. Llegó una tarde, llorando y pidiendo perdón por lo que había hecho su familia. Abuela, me dijo entre lágrimas, yo traté de detenerlos, traté de decirles que estaba mal. Yo la abracé, sintiendo el amor puro que siempre había existido entre nosotras. Lo sé, mija, tú fuiste la única que se portó como familia de verdad. ¿Puedes perdonarme por no hacer más?, preguntó. No tienes nada que perdonar, le dije. Tú eres solo una niña. No era tu responsabilidad detener a los adultos. Lucía se quedó conmigo esa tarde y me ayudó a reorganizar algunas de mis cosas. Mientras trabajábamos, me contó que sus padres estaban furiosos conmigo, que decían que yo había destruido a la familia. ¿Tú crees que destruí a la familia?, le pregunté. Lucía negó con la cabeza vigorosamente. Ellos destruyeron a la familia cuando decidieron robarte. Tú solo te defendiste. Esa niña, con apenas 16 años, entendía mejor la situación que todos los adultos involucrados. El juicio fue un espectáculo que atrajo mucha atención mediática. Yo tuve que testificar, contando toda la historia desde el principio. Fue difícil revivir esos momentos, especialmente cuando tuve que hablar sobre la destrucción de las cartas de Aurelio. Roberto, Carmen, María Elena, Jorge, Fernando y Carlos estaban sentados en el banquillo de los acusados, todos con caras de circunstancia. Algunos lloraban, otros me miraban con resentimiento, como si yo fuera la culpable de su situación.
El abogado defensor trató de presentarlos como una familia preocupada, que solo quería cuidar a una anciana confundida. Pero cuando se reprodujo la grabación completa en la corte, quedó claro que no había nada de noble en sus intenciones. La parte más dramática del juicio fue cuando el fiscal reprodujo la grabación de Carmen hablando sobre deshacerse de mí. El silencio en la corte fue total, y vi cómo el juez fruncía el ceño con disgusto. ¿Esto es lo que usted llama cuidar a la señora Morales?, le preguntó el fiscal a Carmen. Carmen no pudo responder, solo lloró. El veredicto fue unánime, culpables en todos los cargos. Roberto recibió 4 años de prisión. Carmen recibió 6 años, siendo la instigadora principal. María Elena y Jorge recibieron 3 años cada uno. Fernando recibió 3 años y medio. Y Carlos, por su papel como abogado corrupto, recibió 5 años y la suspensión permanente de su licencia para ejercer. Cuando el juez leyó las sentencias, algunos de ellos gritaron, otros lloraron y Carmen se desmayó. Pero yo me mantuve serena. Justicia había sido servida. Después del juicio, los reporteros me rodearon queriendo saber cómo me sentía. Me siento en paz, les dije. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. ¿No siente tristeza por ver a su familia en prisión?, me preguntó una reportera. Yo pensé en la pregunta por un momento. Siento tristeza por los hijos que perdí hace mucho tiempo, respondí. Pero las personas que fueron condenadas hoy no eran mis hijos. Eran extraños que habían tomado sus cuerpos. Esa respuesta fue citada en todos los periódicos al día siguiente. Ahora, 6 meses después del juicio, vivo sola en mi casa recuperada. He vuelto a cocinar mis comidas favoritas. He restaurado mi jardín. He vuelto a invitar a mis amigas a tomar té por las tardes. Lucía me visita todos los fines de semana. Ella es mi única familia ahora, la única que vale la pena. Me ayuda con las compras, me acompaña al médico y, más importante, me da el amor y el respeto que los demás me negaron. A veces, por las noches, me siento en mi mecedora y pienso en todo lo que pasó. Pienso en cómo una familia puede destruirse por la codicia, en cómo el amor puede convertirse en traición, en cómo las personas que más confiamos pueden ser las que más nos lastimen. Pero también pienso en la fuerza que no sabía que tenía, en la inteligencia que desarrollé a lo largo de 83 años de vida, en la capacidad de luchar que descubrí cuando más la necesitaba. Carmen saldrá de la cárcel cuando tenga 62 años. Roberto tendrá 58. María Elena, 55. Todos habrán perdido los mejores años de sus vidas por su codicia. ¿Me siento culpable? No. Ellos eligieron su camino cuando decidieron traicionarme. Yo solo elegí el mío cuando decidí defenderme. A veces recibo cartas de ellos desde la prisión. Cartas pidiendo perdón, prometiendo que han cambiado, suplicando que retire los cargos, pero yo no leo esas cartas. Las quemo en la chimenea, junto con todos los recuerdos dolorosos que prefiero olvidar. El licenciado Mendoza me visita de vez en cuando para asegurarse de que todo esté bien. Se ha convertido en algo así como un amigo, y a veces me trae casos de otros ancianos que han sido abusados por sus familias. Yo les doy consejos, les cuento mi historia, les doy esperanza. Señora Morales, me dijo en su última visita, usted se ha convertido en un símbolo para muchas personas mayores. Su historia les da valor para defenderse. Me alegra saber eso, le respondí. Si mi sufrimiento puede ayudar a otros, entonces valió la pena. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera al licenciado Mendoza. Algo que he guardado como mi secreto más profundo. La verdad es que yo sabía lo que estaba pasando mucho antes de esa comida dominical. Había estado observando los cambios en el comportamiento de mi familia durante meses. Las miradas extrañas, las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación, las preguntas sobre mis finanzas y mis propiedades. Yo sabía que algo se estaba cocinando y me preparé para ello.
Compré el teléfono celular en secreto, aprendí a usarlo con la ayuda de un joven del vecindario y practiqué grabando conversaciones hasta que dominé la tecnología. También contacté al licenciado Mendoza semanas antes de que pasara todo y le expliqué mis sospechas. Él me aconsejó sobre qué evidencias necesitaría y cómo obtenerlas legalmente. En otras palabras, cuando mi familia llegó ese domingo a sorprenderme con su plan, yo ya tenía mi propio plan en marcha. ¿Por qué no los detuve antes? ¿Por qué permití que llegaran tan lejos? Porque necesitaba que se incriminaran completamente. Necesitaba evidencia sólida e irrefutable de sus intenciones. Y más que nada, necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. La respuesta fue: eran capaces de llegar hasta el final. Eran capaces de despojarme de todo, de humillarme, de destruir mis recuerdos más preciados y finalmente de deshacerse de mí por completo. Esa es la verdad que nunca he contado, que yo orquesté mi propia venganza desde el principio, que los dejé creer que me habían engañado, cuando en realidad yo los estaba engañando a ellos. ¿Fue cruel de mi parte? Tal vez, pero ellos fueron crueles primero. Yo solo les devolví la crueldad multiplicada por 10. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo escuchar el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de mi casa. Mi casa que recuperé, mi hogar que defendí, mi vida que reconstruí. Mañana es domingo y por primera vez en meses voy a cocinar mole poblano. No para una familia que me traicionó, sino para Lucía y para mí, para celebrar que a veces, solo a veces, la justicia triunfa. Y si alguien lee esta historia algún día, quiero que sepan esto: nunca subestimen a una anciana. Hemos vivido lo suficiente para aprender que en este mundo solo los fuertes sobreviven. Y yo, Esperanza Morales, de 83 años, soy más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Y después de 83 años en este mundo, yo sé exactamente cómo servirlo. Porque en este mundo no sobreviven los más jóvenes ni los más fuertes. Sobrevivimos las que sabemos esperar. Y yo, Esperanza Morales, aprendí a esperar 83 años. Cada historia aquí nace del alma y lleva días de trabajo silencioso. Tu suscripción es nuestro aplauso. Tu clic nos permite seguir contando lo que nadie cuenta.